Muy buenas a todos y bienvenidos al único canal capaz de reconocer esta camiseta por su color. Antes de empezar con todo lo que es el vídeo os quería comentar unas cuantas cositas. Y es que bueno, en primer lugar quiero mandar bastantes saludos porque estas últimas semanas se han estado doctorando algunas personas, pues bueno, a las que les tengo cierto cariño, como es el caso de Nerea Ferrez, como es el caso de Ander Luque, o conocido también en Twitter como Reverendas. Y el último que lo ha conseguido es Bam, del cual me imagino que no os hable porque me imagino que ya lo conoceréis demasiado. Y desde aquí simplemente mandarles un saludo y mi más sincera enhorabuena porque bueno, al final es un camino bastante duro, es un camino muy solitario. Desde luego también mandarles un saludo a las fangirls, gracias a las cuales pues bueno, tengo esta camiseta. Y por último este vídeo se lo quiero dedicar a Ethel de la Bonfamilia, que es básicamente quien me dio de manera totalmente inconsciente la idea. Antes de empezar con el vídeo y antes de que os enteréis por qué se lo quiero dedicar a Ethel, os voy a comentar un pequeño asuntito respectivo al canal. Y es que por fin el sábado pasado terminó la votación para escoger el nombre para el Okami. Tengo que decir que hay bastantes personas con muy mal gusto para escoger nombres para mascotas y al final quedó todo en un empate entre Watchmen y Jeremías. No quiero alargar mucho más la votación y no os voy a mentir, Jeremías me da una pereza increíble, así que definitivamente se va a llamar Watchmen. No va a ser el Watchmen, va a ser la Watchmen porque quiero que sea hembra y bueno, pues al final me parecía una cosita un poquito más original y es algo que no voy a mentir, tenía ganas de que se llamara así, así que gracias a ese porcentaje que hizo que por lo menos ese nombre quedara en empate. La verdad es que me lo he pasado tetísima con las votaciones, con los comentarios que hacíais, con los nombres que habéis propuesto, así que como digo, gracias a todos por haber estado votando ahí durante 2 o 3 semanas, no recuerdo ni exactamente cuándo empezó todo esto, así que aquí os queda definitivamente presentada de manera oficial la Watchmen. Y ahora ya retomando lo que es el punto principal del vídeo, básicamente como decía se lo quería dedicar a Ethel porque hace unos días en Twitter comentó que se encontraba como en un punto de resaca lectora, especialmente en cuanto al tema del cómic, y esto es algo de lo que ya hablé en su momento porque bueno, es algo que a mí me ha pasado bastante, sobre todo con el tema de literatura. Últimamente parece que estoy como con más ganas de leer algunas cosillas, pero es un sentimiento por el cual yo he pasado, ¿no? Realmente te genera una gran frustración el no poder leer, no porque no quieras, no porque no te apetezca, sino porque realmente no encuentras algo que te motive. Y esto me ha llevado básicamente, pues bueno, a realizar esta pequeña selección gourmet, intentando tocar un poquito todos los palos. Y para no alargarlo mucho más, vamos con ello. En primer lugar, he traído algunas obritas de género superheroico, evidentemente más de DC y de Marvel, que es básicamente lo que yo consumo en cuanto a este tema. Y por un lado os traigo Batgirl, la chica murciélago de Burnside. En concreto os traigo este primer volumen porque me parece un buen punto de arranque para la gente que no conozca exactamente al personaje. Creo que sirve para hacerse una idea general, aunque evidentemente estamos dentro de lo que es el universo de los nuevos 52. Esto hay que tenerlo en cuenta porque al igual que sucede en muchísimas otras series como Harley Quinn, como Power Girl, como Superman y Wonder Woman, cambia por completo lo que es la narrativa, cambia por completo al personaje, o por lo menos respecto a lo que tenemos como una idea más clásica. Y como digo, este es el primer volumen de 3, o por lo menos tal y como se ha publicado en ECC aquí en España. Yo el segundo volumen no lo he disfrutado demasiado, aunque me parece totalmente necesario, básicamente porque sirve como un puente perfecto entre el primero y el tercero. Estas intervenciones de Batgirl en otras series, pues bueno, al final no me aportan demasiado, pero creo que sí que ayuda muy bien a comprender todo lo que es la historia, toda esa clausura en ese tercer volumen. Y sin embargo, creo que a lo mejor haber traído Renacimiento, aunque personalmente creo que me gusta bastante más, no terminaría de ser del todo coherente, no terminaría de ser del todo lógico. Para los que os apetezca un poquito entrar de cero con algo muy ligero sobre el personaje, tenemos a una Bárbara Gordon en situaciones como muy cotidianas, con una personalidad muy juvenil, y personalmente, como digo, no es tampoco una obra excesivamente densa. Me parece una buena introducción al personaje y además algo con lo que a lo mejor, pues bueno, si estás un poquito saturado, está bien leer este tipo de obras porque, como digo, es algo mucho más fresco, mucho más dinámico, mucho más fácil de empatizar con ello, mucho más cercano, mucho más humano, y justamente por eso creo que realmente merece la pena darle una oportunidad. En cuanto a Marvel, me había planteado muy seriamente traer un poquito dos variantes de Howard el Pato porque me parece un personaje bastante bueno a la hora de poder leer algo muy dinámico. Sin embargo, a lo mejor la fase de los 80 creo que no hubiera sido demasiado lógica por mi parte si realmente no te gusta este rollito un poquito más retro del cómic, y la fase más contemporánea realmente creo que no tiene, o por lo menos no me ha ofrecido a mí lo que yo esperaba, ¿no? Un poquito más de chicha, un poquito más de ese Howard el Pato clásico. Justamente por eso, y porque tampoco quería traer a Miss Marvel, ya sabéis que soy muy pesado con Kamala Khan, si no lo habéis leído ya estáis tardando en hacerlo. Una de mis últimas lecturas y que yo creo que encaja perfectamente aquí es Pájaro Burlón. Si os apetece leer algo para desconectar, algo que tenga cierta chicha, que sea muy dinámico, muy rápido de leer, esta Bobby Morse me parece increíble. La verdad es que, como digo, yo no había tocado al personaje, o por lo menos no de manera en solitario, o por lo menos no más allá de esa grapita que nos ofrecían en Agentes de S.H.I.E.L.D. para hablarnos un poquito de ese 50 aniversario, que a la par sirve como número introductorio de este volumen, y que tengo que decir que su relectura me ha resultado totalmente refrescante. Creo que la ventaja que tiene Pájaro Burlón, o por lo menos en este tomo, es el hecho de que cada una de las grapitas que lo componen son más o menos en cierta medida historias autoconclusivas. El único fallo es que se trata de un volumen integral que consiguen engancharte al personaje de una manera bestial, que la verdad es que cuando lo terminas, o por lo menos a mí me pasó, me quedé con una sensación agridulce de decir ¿qué va a pasar con Bobby Morse a partir de ahora? Me gustaría seguir
seguir leyendo a este personaje, me gustaría seguir leyendo el enfoque que plantean en ella, me gustaría seguir leyendo todo lo que le pueda suceder a partir de ahora. Y como digo, si realmente estáis saturados un poquito del tema superheroico, creo que justamente esta Bobbi Morse es la que va a hacer que volváis de nuevo a él. Tiene ese puntito de superhéroe, ese punto de persona que está un poquito más allá de lo que pueda ser el humano de a pie, pero una gran cantidad de preocupaciones con las que podemos identificarnos, una gran cantidad de frases, una gran cantidad de pensamientos que realmente pueden tocarnos dentro y que a la par no afectan a todo lo que es la acción que nos están narrando. Una lectura de la sociedad totalmente contemporánea. Al margen de que estéis en un momento de resaca literaria o no, definitivamente Pájaro Burlón debería estar ya en vuestra estantería. Como ya sabréis muchos, también sigo de manera regular todo lo que son las series del nuevo canon de Star Wars, o por lo menos todo lo que se está publicando aquí en España. No suelo hablar de ello porque no me gusta reseñar grapa a grapa, mes a mes, pero cuando sacan una miniserie de 4, 5, 6 números, evidentemente me gusta reseñarla ya como volumen único una vez que está toda publicada, y justamente por eso quería traeros en este vídeo lo que son dos miniseries de las que yo más disfruté, o por lo menos se me hicieron mucho más ligeras, como son Chewbacca y Leia. Creo que el único fallo que le podría sacar a Princesa Leia es que me parece una lectura un poquito superficial del personaje, que yo sí que esperaba que tuviera algo más de chicha, algo más, digamos, de densidad, por lo menos detrás de todo lo que es el contexto de ella. Pero el dibujo de Dodson me tiene enamorado totalmente, y el hecho de que tampoco sea una historia demasiado densa, que nos intenten transmitir una Princesa Leia mucho más allá de lo que cuenta esta historia, que queda como una cosita un poquito más aislada, hace que se conviertan simplemente en 5 números de una lectura muy rápida, con una interacción muy fluida entre ella y su acompañante. Aunque me parezca superficial, también tengo que decir que nos ayuda un poquito a comprender cómo poco a poco ella va evolucionando, cómo va transformando su visión de la política, su visión de la guerra. Así que si sois amantes del universo de Star Wars, o por lo menos en el campo cinematográfico, y como yo no os habéis adentrado en todo lo que es el canon, todo el lore que hay detrás, creo que Princesa Leia no está mal como punto introductorio a todo este mundo de Star Wars. Por otro lado, también disfruté muchísimo con lo que es la miniserie de Chewbacca. Son únicamente 5 números, igual que sucede en el caso de Leia, y creo que la disfruté tanto porque era justamente lo que yo esperaba de la serie regular de grapa de Mapache, Cohete y Groot. Tenemos un personaje que no puede expresarse de manera totalmente habitual para el lector, acompañado por una joven que sirve más o menos de intérprete. Tenemos temas de extorsión, tenemos temas de explotación, tenemos temas de minería, de robo, de tráfico. Es una miniserie muy cortita, muy rápida, muy ligera de leer, que personalmente creo que nos da también una faceta muy tierna del personaje de Chewbacca, algo que a lo mejor por regla general en el universo audiovisual no terminamos de ver del todo. Y creo que justamente como sucede en el caso de Princesa Leia, el hecho de que no esté vinculado a todo lo que es el universo de Star Wars, sino que simplemente sea como una aventurita suelta del personaje, ayuda a que sea algo más ligero, ¿no? Ayuda a desconectar también un poquito de todo lo que implica, de todo lo que tiene detrás el universo de George Lucas. Pasando un poquito más al rollete independiente, os traigo aquí Giant Days. La verdad es que es un cómic que yo pillé porque, bueno, me llamó muchísimo la atención todo el tema del dibujo, tenía un toque como muy de Disney, pero simplemente nos cuenta las aventuras de 3 personas, de 3 amigas que viven juntas en un piso en sus años de universidad. Tenemos problemas de horarios de clase, tenemos problemas de exámenes, tenemos problemas sentimentales, tenemos dramas internos de cada uno de ellos, relaciones con los chicos, relaciones entre ellas, cómo van descubriendo su sexualidad, y la verdad es que todo esto me parece brutal. Yo lo tengo en inglés básicamente porque lo compré de casualidad un día antes de que Fandogamia anunciara su publicación en España, pero como digo, Giant Days está disponible en español por si realmente os supone un poquito de problema el hecho de tener que leer en inglés, pero me parece algo tan ligero, tan bien construido, con lo que es tan fácil empatizar. Como digo, me parece una genialidad, me parece una obra totalmente dinámica, totalmente ligera, que definitivamente si estáis en un momento de resaca, que no sabéis exactamente qué leer, el hecho de que también sean historias autoconclusivas va a ayudar muchísimo a que os enganchéis a ello. Continuando en este caso con Image Rat Queens, en concreto el primer volumen, porque tengo que decir que yo disfruté especialmente del primero y del segundo, y para nada del tercero, si visteis el vídeo de reseñas correspondiente a ello. Y si os gustan los personajes femeninos fuertes, los personajes femeninos sarcásticos, ácidos, luchadores, con un puntito que realmente recuerda mucho a lo que son los juegos de rol, a juegos de fantasía, al tema del videojuego, un poquito en esta línea de rollete medieval, si os gusta todo eso, Rat Queens definitivamente es vuestra obra. Yo lo tengo en inglés, igual que me sucedía en el caso de Giant Days, pero bueno, también igual que sucedía en el caso anterior, tenemos esta misma obra de mano de Norma, que creo que ha hecho un trabajo fantástico, y desde luego no podían haber elegido mejor. Cuando lo leí yo me esperaba muchísimo menos, y sinceramente creo que es una de mis obras favoritas a día de hoy. Yo creo que es algo de lo mejor que se ha hecho prácticamente en los últimos años. También hablando de lo mejor que se ha hecho en los últimos años, tengo que traer Snot Girl. La verdad es que, bueno, en este caso solamente tengo el primer TPB, de hecho ni siquiera sé cuándo va a salir el segundo, tengo que informarme. Por desgracia, al contrario que sucedía en los casos anteriores, en este caso no lo tenemos traducido al español, y ojalá en algún momento o Norma o Fandogamia, que creo
que son los que llevan un poquito más esta línea editorial se atrevan a hacerlo, porque me parece una obra maestra. Si visteis la reseña en su momento, ya sabéis que yo tenía mis ciertos reparos al ver por primera vez a Brian Lee O'Malley trabajando en compañía de alguien que no fuera él mismo, pero Leslie Hung me ha enamorado. Tiene un dibujo precioso que además en este caso es algo que no suele ser lo habitual, corresponde muy bien a lo que tenemos visto en portada. Empieza con una historia muy ingenua y muy ligera de bloggers, de instagramers, de influencers, todo como muy cotidiano, ¿no? Muy contemporáneo, muy de gente que realmente a lo mejor pues vemos un poquito más de lejos y de la que nos apetece saber algo más, pero poco a poco deja de ser una historia como muy de sollo, muy ingenua, y pasa a convertirse en un thriller policíaco bestial. Yo pienso que realmente muy al estilo de Detective Conan. Creo que es muy fácil engancharse a Snot Girl porque empieza todo con una historia como muy sencilla, muy ingenua, como comentaba al principio, pero poco a poco van sucediendo cosas extrañas que te hacen querer leer más y más y más. Yo creo que puedes empezar con una resaca y terminar enganchadísimo a, como digo, una de las mejores cosas que yo creo que se ha publicado a día de hoy. Siguiendo un poquito en la línea de Giant Days y de Snot Girl, os traigo Archie. En este caso, bueno, pues el volumen 1, pero el volumen 2 continúa con un rollete bastante similar. Amoríos de instituto, redes sociales, personas con las que no sabes cómo interactuar, personas con las que crees que sabes que sí, pero que poco a poco vas conociendo por detrás. Para todos los que conozcáis la serie más clásica, tanto de animación como de cómic, creo que básicamente es una muy buena relectura contemporánea de lo que es el personaje y todo el universo que le rodea. No tiene mucho que ver, por no decir nada, con la serie de Riverdale, que de hecho yo al principio pensaba y tenía cierto miedo en que estuvieran demasiado vinculadas y empezaran a influir la una en la otra, pero creo que Archie en cuanto a cómic sí que respira muchísimo más ese rollete retro, ese rollete mucho más ingenuo, mucho más de instituto, mucho más ligero de leer, mucho más simplemente del día a día, ¿no? De lo que nos va pasando y de problemas que al final yo creo que en algún momento de nuestra vida hemos tenido todos. Antes de pasar al tema del manga, os traigo ya una última recomendación de lo que es independiente, en este caso de mano de Sapristi, pero creo que es una de las mejores inversiones que ha podido hacer esta editorial en España. Leñadoras es una obra magnífica, la verdad es que yo no sabía exactamente qué esperar, de hecho me esperaba algo incluso mucho más ligero. La lectura sí que es muy llevadera, creo que es algo muy fácil de leer, es muy fácil engancharse y seguir leyendo página tras página sin querer quitar los ojos de cada una de las viñetas. Básicamente en un principio es la historia de 5 compañeras de campamento que se van viendo entrometidas en diferentes problemáticas con un rollete sobrenatural. Creo que si tuviera que asimilarlo a una serie para que os hicierais una idea, si no conocéis todavía esta obra, sería algo así como una mezcla entre Hora de Aventuras y Gravity Falls. Creo que realmente tira mucho más hacia Gravity Falls y si no habéis visto esa serie os la recomiendo por completo. Vas conociendo poco a poco a sus protagonistas, vas encariñándote con algunas, vas viendo cómo interactúan unas con otras y lo que a lo mejor en un principio puede parecer una historia muy ingenua, una historia como muy infantil, muy simplemente de aventuras, terminas por ver cómo cada una de ellas tiene una personalidad totalmente propia, una personalidad totalmente definida respecto al resto. Desde luego leer Leñadoras yo creo que es una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida junto a Nimona, pero he querido traer Leñadoras porque creo que Nimona sí que tiene un factor mucho más intenso, mucho más de vinculación emocional con los personajes. Y ya para terminar, ya sabéis que no soy excesivamente un gran lector de manga, aunque últimamente sí que me he estado metiendo bastante series y tengo que reconocer que me he enganchado muchísimo, pero muchísimo a la narrativa de Inio Asano. Justamente por eso os traigo uno de mis grandes fetiches en el mundo de lo que es la viñeta japonesa, como es Doctor Slump. Doctor Slump yo creo que es una de las obras menos conocidas o por lo menos de las menos valoradas dentro de todo lo que es la producción de Akira Toriyama. Akira Toriyama posiblemente lo conozcáis principalmente por todo lo que es la obra de Dragon Ball. Creo que está bien porque conserva ese aire muy naif, muy surrealista que en ocasiones aparece en Dragon Ball desde sus inicios, pero creo que al no tener esa finalidad, esa meta, esa obligación de seguir una historia básicamente lineal, le da una enorme libertad al autor. Como digo, es una historia muy jetas, a veces incluso un poquito escatológica, muy infantil si la queremos ver de alguna manera. Creo que sí que es una gran obra que, como decía al principio, no se ha sabido apreciar excesivamente bien, y el único fallo a lo mejor que sí que le veo es el hecho de que, bueno, pues sea una serie más abierta, pero creo que al ser historias como mucho más sueltas, mucho más autoconclusivas, únicamente puedes leer un número, ver si te gusta y desde luego si te engancha, pues seguir con ello. Sinceramente espero que hayáis cogido alguna idea si realmente ahora mismo estáis en un momento de resaca, en ese momento de bloqueo, que no sabéis qué leer porque os apetece leer algo muy ligero o muy para desconectar respecto a todo lo que tengáis detrás. Os traigo cositas que a mí me han servido, os traigo cositas que creo que pueden serviros a vosotros, pero desde luego ni son todas las que creo que podrían estar aquí, ni son todas las que son, así que como siempre espero vuestras recomendaciones por aquí debajo en la caja de comentarios, porque seguro que hay alguien que se pase a echar un vistazo por vuestras recomendaciones y desde luego os toma más en serio que lo que le esté contando yo. También os dejaré por aquí debajo todo el tema de redes sociales por si os apetece charlar por Facebook, por Twitter, por Instagram o por donde sea, y como siempre si pincháis en este botón de aquí os podéis suscribir directamente al canal, que es totalmente gratis, o si no podéis pinchar en este recuadro de aquí y os llevará un vídeo totalmente aleatorio que posiblemente todavía no hayáis visto. Esto ha sido todo por hoy y como no me queda mucho más que decir, me despido y hasta la próxima.